Buenos días, estudiantes de grado octavo. Vamos a hacer hoy la socialización de la evaluación de estadística ya final. Entonces, por favor, ponen mucha atención para que puedan corregir los errores que hayan cometido o conceptos que de pronto no hayan tenido en cuenta para la realización de la evaluación y de pronto llevó a dar una respuesta mal. Entonces, la intención de este video pues es orientarlos y que no queden con las dudas ya para el grado noveno, pues ya tener reforzado la parte de estadística, recordando que es muy importante en el IFES y en la prueba noveno la, la estadística en sí, la materia y la geometría. Entonces, miramos, miramos la evaluación. Vemos que acá empieza desde el punto número 7. Entonces, dice, a 20 jóvenes se les pregunta sobre el gasto diario en soles y ellos responden cuánto gastan diario en soles. Completa la tabla de frecuencias e indica cuánto es la frecuencia 1 más la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia relativa 3 más la frecuencia relativa 4. Entonces, básicamente debemos hacer toda la tabla para poder hallar estos valores. Entonces, es sencillo hacerla como ya hemos aprendido a hacer desde sexto. Entonces, vamos a ampliar un poquito porque los números no se van a poder hacer de este tamaño. Listo. Y acá ya la tenemos un poco más de mejor resolución. Entonces, debemos anotar y escribimos. Nos dicen, nos dicen acá, ¿cuánto hay de 15 a 20 sin tocar el 20? Entonces vamos a tacharlos del 15 al 20 sin tocar el 20. ¿Cuántos hay? Del 15 al 20. 15 al 20, acá hay un 16, hay un 18, hay otro 18, hay un 15, hay un 16, hay otro 18. Y ahora sí podemos contar cuántos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a hacerlo con texto, el número 6. Entonces hay 6. Ok, ahora pasamos al número, vamos a cambiar de color con rojo. Ahora sí, los del 20 al 25. Vamos a ver, del 20 al 25. Entonces hay uno, no alcanzó hay uno, dos, al 25 no lo toma, ¿no? Es abierto. Hay tres y hay cuatro. Entonces acá escribimos un cuatro. Ahora vamos a contar del 25 al 30, cambiando de color a amarillo. Del 25 al 30, vamos a ver cuántos hay. Del 25 al 30 hay, vamos a contar. Del 25 al 30 está el 28, 1, está el 25, acá hay otro 25, acá hay otro 25 y procedemos a contar. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a contar que es un 4 y vamos a proceder al del 30 al 40. ¿Cuántos hay? Hacerlo con naranja. Del 30 al 40 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Resulta que acá sí toma el 40. Si observamos, el 40 está en cuadrado, no como los otros que están en circular. Entonces quiere decir que el 40 sí lo toma, por eso estamos contando los números 40. En este caso no hay, pero si hubiera, los contaríamos. Entonces vamos a ver cuánto es del 30 al 40. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sí, sí había un 40. Entonces por eso lo tomamos. Hay 6. ¿Cómo sabemos que vamos bien por buen camino? ¿Cómo hacemos que vamos por buen camino? La suma de dar 20. Entonces, 6 más 4, 10 más 4, 14 más 6, 20. Entonces, pues hasta ahora vamos bien. Total es un 20. Listo. Ahora vamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa sabemos que es
la frecuencia absoluta sobre el total, es decir, la frecuencia relativa, la primera frecuencia relativa va a ser 6 dividido en 20. Entonces hacemos esa división. 6 dividido en 20, entonces vamos a ver cuánto es. Tenemos 6 dividido en 20, que es 0.3, lo escribimos. El primero es 0.3. Listo, ahora vamos a hacer la división 4 dividido en 20. Es 0.2. Ahora vamos a hacer la división 4 dividido en 20, que vendría siendo 0.2. Y vamos a hacer la otra división, que es 6 dividido en 20, que es 0.3. Listo. Ya tenemos nuestra frecuencia absoluta, entonces nos dicen, halle la suma de F1. ¿Cuánto es F1? F1 es 6, entonces sería 6 más F2, que es 4, más frecuencia relativa 3, que es 0.2, más la frecuencia relativa 4, que es 0.3, más 0.3, y colocamos un igual. Y quiere decir que ¿cuánto nos quedaría? 6 más 4 es 10. 10 más 0.5, 10.2 más 0.3 es 10.5. Quiere decir la respuesta es 10.5. Es decir, que si vamos a marcar la que es, vamos a marcar la A. Esta vendría siendo nuestra respuesta correcta. Ok, ahora pasamos al siguiente punto, al punto 8. Entonces pasamos al punto 8, donde debemos borrar todo lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Listo, tenemos acá la pregunta número 8. Dice, en la siguiente tabla de ancho de clase iguales se muestran los gastos diarios de un grupo de familias. ¿Cuántas familias tienen sus gastos diarios menos de 80 soles y más de 62 soles? 80 soles y más de 62 soles. Lo primero que debemos hacer acá es hallar los intervalos. Tenemos el rango, el dato mayor y el dato menor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos hallar el rango, es decir, 86 menos 50, y ese número dividirlo en el número de intervalos que hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 intervalos. Entonces, el rango dividido en el número de intervalos, y ahí vamos a hallar la amplitud en sí de cada rango, y con esa amplitud podemos realizar y dibujar cada uno de los intervalos. Entonces, vamos a hacer primero 50 menos 86. Vemos que 80 menos, entonces vamos a hacerla acá, porque, bueno, ya todos vieron que 86 menos 50 es 36, es no lo escribamos, que es muy evidente, ¿no? Entonces vamos simplemente a escribir los intervalos. Entonces, quiere decir que la amplitud es 6, quiere decir que el 50 va hasta el 56, caería hasta el 56. Entonces, está escribiendo. Hasta acá es el 56. No podemos escribirlo exactamente el número. Entonces acá iría desde el 56 hasta, sumámosle 10, entonces iría hasta el 56 más 6 es 62. Listo. Acá volveríamos a escribir el 62. Sería el 62 al 62 más 6 sería 68. 68. Perfecto. Acá iría nuevamente el 68. Iría otra vez el 68. Iría hasta el 68 más 6. Sería hasta el 68 más 6. Sería hasta hasta el 76. No, más hasta al 60 58 más 6 sería hasta el 74. Acá volvemos a escribir 74.
el 74 hasta, a 74 le sumamos 6, quiere decir que este es hasta 80. Acá iría otra vez el 80. Acá escribimos un poquito. Listo, entonces iría del 80 al 86, perfecto. Tenemos acá un poco los intervalos y nos están diciendo, dice, ¿cuántas familias tienen sus gastos diarios menos, menos de 80 y más de 62? Menos de 80. Entonces debemos tomar un intervalo entre 62. Entonces, menos de 80 quiere decir que está acá. Y más de 62 está en este intervalo. Vamos a hacer una elipse dibujando el espacio que nos están pidiendo. Miren, nos están pidiendo mm, menos de 80. Acá, menos de 80. Menos de 80. No están 80 igual o menos. No, menos. Entonces, si fuera igual, alcanzaría a tomar el anterior intervalo. Pero menos de 80 nos están diciendo que 80 no lo está incluyendo. Y más de 62. Entonces, vemos acá el intervalo. Nos están pidiendo prácticamente que sumemos cuántas familias tiene esos ingresos. Entonces, 14 más 6, 20 más 12, 32. Entonces, miramos que la respuesta correcta es la D. La respuesta correcta en este caso vendría siendo la D. Listo, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 9. 9, entonces el punto número 9, entonces movemos un poquito para acá. 9. Entonces, miramos, borramos lo anterior ejercicio, igual no está afectando, pero borremos todos los dibujos. Y nos miramos la respuesta, dice, la pregunta, perdón, dice, como esto por acá. Entonces dice, el cuadro representa la edad de 30 personas. ¿Cuántas personas tienen edades entre 45 y 55? Entre 45 y 55. Quiere decir que debemos tomar 40 desde acá hasta este intervalo. De lo que debemos tomar es esta, vamos a bajar una circunferencia a lo que nos están pidiendo. Muchas veces hallamos lo que nos están pidiendo, no, pues simplemente hallemos simplemente hallemos lo que nos piden. Entonces, una elipse, hagamos una elipse. Nos están pidiendo esta parte nomás. Probablemente pues necesitamos del otro para hallar esa parte, pero nos están diciendo mayores que 50 de 45 y menores que 55, ¿no? Estos dos valores. Entonces lo que debemos hacer acá, ya tenemos el n y tenemos algunas frecuencias relativas. Tenemos la primera frecuencia relativa y la segunda frecuencia relativa. Entonces, lo que debemos hacer básicamente es hallar nuestra frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta la podemos hallar a partir de estas. Mire, tenemos acá el valor que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el total. Y acá tenemos un total de 5. Quiere decir que ya fue simplificada la fracción. Entonces debemos amplificarla para saber cuánto es la frecuencia absoluta que nos están pidiendo. Entonces, ¿por qué vamos a amplificar? Hasta que nos dé 30 en el denominador, que es en fin de cuentas, el total. Entonces debemos que multiplicar por 6. Esta fracción deberíamos multiplicarla por 6. Entonces quiere decir que sería 6/30. Es decir, que nuestra fracción acá en la frecuencia relativa primera va a ser de 6. Esta va a ser A, va a ser igual a 6. Y ahora vamos a B. También debemos amplificar. Entonces, demos 35. Tenemos 3 quintos. Debemos amplificar hasta que nos dé 30. Debemos multiplicar por 6. Es decir, que queda 3 por 6, 18. Y 5 por 6, 30. Quiere decir que B va a valer 18. Y así ya tendremos nuestra tabla casi llena, pues porque tendríamos nuestra frecuencia absoluta, entonces bastaría solo sumar, que nos están pidiendo mayores de 45 y menores que 55. Prácticamente nos está diciendo sume 18 más 4, 18 más 4 es 22, quiere decir que la respuesta correcta es
22. Es la A. Listo. O ya pasaríamos al siguiente ejercicio. Dice, la siguiente distribución muestra el peso en gramos de 200 paquetes de un determinado producto. Y tenemos en un intervalo, ¿cuántos paquetes tienen peso entre 15 y 24 gramos? Y nos están dando una proporcionalidad. Y en la frecuencia relativa nos están dando una proporcionalidad. Es decir, que K tercios más 0.16 más K medios más 0.29 nos tiene que dar un total. Todos sabemos que la suma de toda la frecuencia relativa nos tiene que dar un hito. Entonces, lo que debemos hacer es hacer esa suma, hallar K y así ya podríamos hallar nuestra frecuencia relativa. Y con esta frecuencia relativa, pues ya sabemos la proporción en cantidades y ahí la cambiamos a cantidades y ya sumamos los que dicen entre 15 y 24. Vamos a hacer lo mismo que el ejercicio pasado. Vamos a dar un espacio en qué es lo que nos están pidiendo. Entonces vemos, prácticamente nos están pidiendo, dice, entre 15 y 24 gramos, 15 y 24 gramos, 15 y 24 gramos, nos están pidiendo este espacio. ¿Cuánto vale esto? Prácticamente con hallar K ya tendríamos nuestra frecuencia relativa acumulada en esos dos espacios y después lo convertimos a cantidades y quedaría el ejercicio resuelto. Entonces vamos a hacer la operación que nos toca hacer. Quería decir, todo nos debe dar, todo nos debe dar 1. Entonces quiere decir que K sobre 3 más 0.16 más K más K medios, más 0.29, esto va a ser igual a 1. Listo. Entonces, ¿qué tocaría hacer? Sumar todas las K y hallar ese valor. Entonces vamos a dejar al lado izquierdo las K y al lado derecho los valores. Entonces veamos, vamos a buscar un poquito más de espacio para poder ingresar la operación. Vamos a dejar al lado izquierdo las K. Entonces sería K tercios más K más K medios. Y en el lado derecho vamos a dejar los unos, los números. 1 menos 0.16, 6, menos 0.29. Recordemos que lo que estaba al lado izquierdo y pasa al lado derecho pasa con signo contrario, es decir, 0.29. Listo. Ahora vamos a hacer la suma de la parte, de las K. K tercios más K medios. ¿Cuánto es? Debemos hallar nuestro mínimo común denominador entre 2 y 3. Entonces, ¿cuánto es 2 y 3? Entonces, vamos a escribirlo acá. Mínimo común múltiplo, vamos a dibujarlo acá. Dibujar. Mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Mínimo común múltiplo, se puede sacar la mitad, queda 1. Ya no, y se vuelve a escribir 3. Se le puede sacar tercera. Y queda 1, 1. Cuando te quede 1, 1, 1, significa que ya hemos terminado el procedimiento y debemos hacer la multiplicación para hallar nuestro mínimo común múltiplo. Quiere decir que el mínimo común múltiplo va a ser 6. Entonces ya tenemos nuestro denominador. Ya tenemos nuestro denominador claro. ¿Cuánto es? Que es 6. Entonces vamos a escribir acá. Nuestro denominador va a 6. Ahora vamos a mirar nuestro denominador. Entonces, ¿cómo hacemos? 6 dividido entre 3 por K. 6 dividido entre 3 es 2 por K. Sería 2K. 2K. Listo. Más 6 dividido entre 1 es 6 por K. Entonces sería 6K. Más, ahora 6 dividido entre 2, 3 por K. 3K. Listo, ya tendríamos nuestra primera parte,
que sería igual a esta resta. ¿Cuánto es 1? 1 menos 1 menos 0.16 menos 0.29. Vemos que es 0.55. Listo. Ahora ya hacemos nuestra suma en el denominador. Entonces vamos a hacerla acá al lado. Nuestra suma, 2 más 6 más... Bueno, entonces tenemos acá la expresión 11k sobre 6 igual a 55. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, esta expresión que está, el 11 que está multiplicando, pasarlo a dividir. Y esta expresión que está, el 6 que está dividiendo, pasarlo a multiplicar. Entonces vamos a pasar el 6 a multiplicar. ¿Y qué significa? 6 entonces sería 11k igual a 0.55 por 6. Entonces hacemos la multiplicación. 0.55 por 6 quiere decir que es 3.3. 3.3 y este 3.3 para hallar k debemos dividirlo en 11. Entonces vamos a hallar en otra expresión. Entonces k vendría siendo igual a 3.3 dividido en 11. ¿Cuánto es? Entonces lo que vendría siendo k es igual a ¿cuánto es 3.3 dividido en 11? 3 dividido en 11 es igual a 0.3. 0.3. Listo, entonces acá donde tenemos el k, no va k sino 0.3. 0.3. Listo. Entonces 0.3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 0 quiere decir que lo que estamos buscando, que es nuestro intervalo de 15 a 24, debemos sumar. O sea, 0.16 más 0.3 es 0.246. Entonces lo que vamos a hacer es cuánto es ese porcentaje o esa frecuencia absoluta en paquetes, en unidades. Entonces quiere decir que 0.16 más 0.3, que es igual a 0.46. Este 0.46 debo multiplicarlo por 200 para saber cuántas unidades es. 0.46 por 200 y ahí tenemos la respuesta. ¿Cuánto es 0.46 por 200? Vemos que es 92. Entonces quiere decir que la respuesta correcta es la C. La C es la respuesta correcta. 92. Y así ya hemos terminado nuestra evaluación. Muchas gracias.